hoy nos disponemos a hacer un programa donde abordemos mayormente la cuestión energética, un tema clave dentro de la agenda nacional y que será aún más clave en el gobierno de Mario Abdo, que se inicia en agosto. Y nuestros invitados esta noche tienen una premisa. Dicen que estamos a 5 años de prender o apagar el país, haciendo referencia al año 2023, cuando se tiene que renegociar el Tratado de Itaipú. ¿Con quiénes estamos? Estamos con representantes del grupo de investigadores en sistemas energéticos de la Universidad Nacional de Asunción. Ellos son los ingenieros Daniel Ríos y Gerardo Blanco. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, Paula. Buenas noches, Roberto. Bueno, mucho gusto. Gracias por venir, en serio, porque este es un tema que ustedes saben que ABC lo han tomado como bandera prácticamente. No ahora, sino ya en la década del 70, ni bien se firmó el tratado, ABC lo toma, editorializa una cantidad de temas como postura, digamos, del medio de comunicación, lo sostuvo en el tiempo y creo que hoy es importante hablar de esto. Faltan todavía algunos años para renegociar el Tratado de Itaipú, pero decíamos nosotros, y lo solemos comentar, Brasil se prepara con mucha antelación para esto. O sea, yo no me queda ninguna duda de que hoy Brasil ya tiene a sus profesionales y también su estrategia que va a plantearlo en la mesa de negociación de Paraguay. Pero nosotros, Paula, ¿querés presentar un poco el tema y hacemos las consultas acá respecto a este informe que fue elaborado, que me pareció muy interesante? Yo leí un resumen, pero creo que vos conocés muy a fondo el tema, así que... Yo creo, Robert, que podemos incluso, Robert, invitados, ir al fondo de la cuestión. Ellos plantean dos escenarios, ¿verdad? En el caso de que se mantenga la tarifa de Itaipú ya saldada, la deuda, o en el caso de que se reduzca la tarifa. Son dos escenarios distintos, pero en ambos escenarios nuestro país va a tener derecho a recursos de los cuales hoy no dispone y para los cuales tiene que prepararse si quiere hacer un buen uso de esos recursos. ¿Es así? Es así, Paula, es así, Robert. Nosotros hace 8 años estamos estudiando este tema. En el Grupo de Investigación en Sistemas Energéticos, el GISE, de la Facultad Politécnica, y es tal como lo planteó Paula al inicio. Nosotros decimos que estamos a 5 años de prender o apagar el país, no por una visión apocalíptica simplemente, sino más bien con un matiz de oportunidad, porque nosotros creemos que hoy por hoy en el Paraguay existe una convergencia histórica de dos bonos. Tenemos el bono demográfico, la población económicamente activa de nuestro país está en su punto más alto y a partir del cual va a comenzar a descender. Es decir, tenemos muchos jóvenes. Y tenemos el bono energético. Todavía disponemos de un superávit de electricidad que podríamos utilizarlo como palanca para nuestro desarrollo. Estos dos bonos, la convergencia de estos dos bonos constituye o dispara una suerte de bono de desarrollo que genera una ventana de oportunidad para el país, una ventana de oportunidad que no va a estar abierta para siempre. ¿Por qué? Porque transcurridas 1 o 2 décadas, vamos a pasar a vivir en una época de un invierno demográfico y un invierno energético, donde cualquier tipo de política intensiva que persiga como finalidad última el desarrollo agresivo de nuestro país va a ser mucho más complicado. ¿Y qué implica esto en cuanto a la renegociación del Tratado de Itaipú? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer con el tratado para poder aprovechar estas dos condiciones que estaba mencionando? Bono demográfico y bono energético. Y en 2023 lo que es sujeto de renegociación son los aspectos que tienen que ver con la finanza de Itaipú. Y en ese sentido hay que conocer que la tarifa de Itaipú se estructura con aproximadamente 5 ítems, de los cuales el más importante es el compromiso de las cargas de amortización del capital. Las cargas financieras. Las cargas financieras, que son aproximadamente entre el 60 y el 65% de la tarifa. Ese es, digamos, el sujeto principal de renegociación que se plantea en 2023 y a partir del cual nosotros decimos que, de acuerdo a los resultados de la renegociación, eso, de mantenerse la tarifa, eso va a ser un excedente porque ya no va a haber un compromiso financiero que saldar, o en todo caso, si se decide bajar esa tarifa, es porque justamente ese compromiso financiero ya fue totalmente saldado. O sea, para que la gente pueda seguirnos un poquitito con este tema que me parece muy importante, tenemos 5 ítems, decía vos. Sí. O sea, A, B, C, D, E.
Sí. El más importante es la carga financiera. Esa carga financiera desaparece en el 2023 porque se paga la deuda total, del costo total que tuvo la construcción y el funcionamiento de Itaipú en ese momento, ¿verdad? Entonces quedan los otros costos, lo que hace que la tarifa, que normalmente incluye ese costo financiero, ya no lo va a tener, va a dejar, si se mantiene la tarifa, va a dejar un dinero muy importante entonces para la Itaipú. Son 2.000 millones de dólares año, lo que existirían como excedentes en el caso de que se mantenga la tarifa al mismo nivel. ¿Y a nuestro país le correspondería la mitad? La mitad. ¿Por qué? Y la recomendación que ustedes hacen es que se mantenga esa tarifa. La recomendación que nosotros hacemos es que se mantenga esa tarifa. ¿Y qué hacer con los 1.000 millones de dólares por año? Porque ahí te genera otro problema, Roberto. Bueno, decís, son 1.000 millones de dólares año. Para que no terminen siendo malversados. No es solamente malversados, existen una serie de problemas como la enfermedad holandesa, por ejemplo, que se dio a principios de los 60 en Holanda cuando se descubrieron importantes yacimientos de gas natural. Y eso generó un ingreso de divisas muy importante en el país que tuvo un efecto negativo para la competitividad del país. ¿Por qué? Porque al ingresar muchos dólares... ¿La gente se relajó? No solamente eso, sino que al ingresar muchos dólares, la moneda local se aprecia. Es decir, sube, o sea, baja la cotización del dólar sería, lo que hace que toda la industria... La producción nacional se encarece para afuera. Se encarece para afuera. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y nosotros, la pregunta primera que queremos responder con todas las cosas que hacemos es cómo transformar energía en desarrollo. Y cuando hablamos de energía, no nos referimos solamente a la energía eléctrica, a ese bono energético, sino también nos referimos al bono demográfico, a la energía de nuestros jóvenes. Y esa energía de nuestros jóvenes, la única forma de transformarla en desarrollo es a través de oportunidades. Ahora, ustedes mencionan también, y disculpa que te interrumpa, Sí. porque ya que hablaste de la enfermedad holandesa, quiero conectarla con otra teoría dentro de la economía que es la maldición de los recursos. Sí. Que si bien es un mal que afecta a países que tienen yacimiento de petróleo, por ejemplo. Diamantes. Exactamente. Ustedes mencionan en su informe que nuestro país, por su alta disponibilidad energética, podría verse eventualmente afectado por esa situación. La maldición de los recursos naturales, que es un tema bastante tabú, porque a mucha gente no le gusta llamar maldición al hecho de tener recursos naturales, pero es algo que lo menciona Acemoglu en su famoso libro ¿Por qué las naciones fallan? Y él indica que los recursos provenientes de fuentes de recursos naturales, los recursos financieros provenientes de ese tipo de fuentes, lo que hacen es acentúan las características institucionales del país. Es decir, que si un país tiene instituciones fuertes, cuando recibe fondos provenientes de los recursos naturales se hacen más fuertes. Pero si un país en el momento inicial tiene instituciones débiles, esas instituciones se hacen aún más débiles. Es por ello que nosotros estamos proponiendo un enfoque sistémico de la cuestión. Yo quiero tomar allí el ejemplo de Venezuela, por ejemplo, que con un recurso energético pero envidiable, hoy está en ruinas. O sea, si existen gobernantes y una sociedad, digamos, que no es capaz de imponerse en cuanto a canalizar esos intereses del país hacia el beneficio de toda la población y se deterioran las instituciones, ahí tenemos el claro ejemplo de cómo se puede echar a perder ese valioso recurso que puede tener un país. O sea, ese es el riesgo que corremos nosotros. Y el contraejemplo es Noruega. Noruega, que con su fondo soberano, a donde va destinada la renta petrolífera de Noruega, hoy es el fondo más importante a nivel mundial. Inició con algo así como 200 millones de dólares más o menos a finales de los 90 y este año superó el $1 trillón. A propósito de fondos, ¿ustedes hacen una sugerencia concreta respecto a al escenario que se plantea para 2023? Creo que plantean constituir un banco de desarrollo, una cosa así. Lo que nosotros decimos en nuestra propuesta, y que incluso está incorporada dentro de la política energética, de la cual tuvimos suerte de poder colaborar, es con ese flujo de ingresos futuros potenciales de $1.000 millones año,
constituir un Banco Nacional de Desarrollo. Un Banco Nacional de Desarrollo que esté orientado principalmente al desarrollo de infraestructura en el país. Con $1.000 millones año, con el nivel de riesgo de Itaipú, que tiene un riesgo país, digamos, entre comillas, mejor que Paraguay y mejor que Brasil, ese banco estaría en condiciones de capitalizarse por 25 o 30.000 millones de dólares. Si ese dinero nosotros somos capaces de volcarlo a desarrollar la infraestructura. ¿Para el sector eléctrico la infraestructura o para en general? No solamente para el sector eléctrico. Para el sector eléctrico, es claro, también para el sector vial, para puertos, para aeropuertos, infraestructura en general. para el dragado, infraestructura en general. Pero entonces con ese banco nosotros estaríamos en condiciones de trazar un despegue en cuestiones de infraestructura respondiendo a políticas nacionales de Estado. Es decir, no dependiendo de los bancos multilaterales o los bonos soberanos, y con el detalle adicional que nosotros podríamos propiciar el incremento de forma también intensiva en competitividad de las industrias paraguayas, de las empresas paraguayas constructoras de infraestructura, sin ningún tipo de limitación como son probablemente los que se vienen las limitaciones con las que vienen atadas los préstamos de afuera. Yo la única preocupación que siempre tengo cuando se habla de un proyecto así, cuando se habla de recursos, es cómo lo blindamos de este deterioro político que tenemos, porque yo me imagino que esto lo escuchan muchos de los políticos en el país y se estarán frotando las manos. O sea, vamos a tener 1.000 millones o 25.000 millones, no sé, la cantidad de cosas que podemos hacer dentro de esta cultura de manejo de las instituciones públicas que tenemos hoy. Entonces, siempre pregunto, o sea, ¿cómo lo blindamos de todo esto? Un informe reciente, porque nosotros al hacer nuestro estudio y al darnos cuenta de las cosas que estamos encontrando, nos ponemos a analizar, bueno, ¿cómo hacemos para que las empresas, las industrias vengan a Paraguay? ¿Sí? Porque si volcásemos la electricidad que hoy cedemos a Brasil y Argentina en industrias en Paraguay, estaríamos en condiciones de generar 2 millones de puestos de trabajo. Pero si miramos cuáles son los obstáculos que una empresa enfrenta al querer venir a instalarse en Paraguay, está lo que vos decís, Roberto. Está el tema de la informalidad, está el tema de la corrupción, está el tema de la institucionalidad, está el tema de la infraestructura. Es decir, hay una serie de barreras que tenemos que superar si queremos que esto dispare. Haciendo un análisis ya con una visión de más largo plazo y siendo conscientes que esto es algo que no se va a solucionar del día a la mañana, de la noche a la mañana, nosotros creemos que tanto la corrupción, o yo por lo menos, que la corrupción, la debilidad institucional, la informalidad, todas esas barreras, todos esos males que nos aquejan, no terminan de ser sino síntomas de un mal mayor que sufre el Paraguay, que es la falta de educación. Si nosotros queremos superar esos problemas de una manera sostenible y real, no con parches, yo creo que la única manera y la única solución que tenemos es mejorando la educación. O sea, una prioridad tiene que ser el sector educativo, ¿no? Sí. Bueno, hoy te quiero hacer una interrupción ahí. Perfecto. Y hacer un breve paréntesis, ¿verdad, Paula? Porque vamos a hacer una pausa. Estamos hoy con el ingeniero Daniel Ríos y también con el ingeniero Gerardo Blanco. En esta noche estamos hablando de la posibilidad de dar el mayor provecho posible a la renegociación de Itaipú. Vamos a hacer una pausa y enseguida estamos con más temas. Bueno, seguimos aquí en Economía a Fondo esta noche en compañía de los ingenieros Daniel Ríos y Gerardo Blanco, investigadores de la Universidad Nacional de Asunción, que emitieron un informe hace poco muy interesante acerca de las mejores oportunidades o la mejor oportunidad para sacar provecho a los recursos que ingresarán a nuestro país
tras la renegociación del Tratado de Itaipú. En ese sentido, yo quería preguntarte, Daniel, ¿cuál fue, o sea, cómo se desarrolló esta investigación? Porque ustedes sacan conclusiones, ¿verdad?, bastante fuertes. Por ejemplo, lo de los 2.000 millones de dólares año. Creo que también hablaban de la posibilidad de que incremente un 25% el PIB. Sí. Ese tipo de datos, ¿verdad? ¿Qué tipo de metodología utilizaron para llegar a esas conclusiones? Muy buena la pregunta. La verdad que nosotros lo que tratamos de desarrollar fue un modelo energético que se llama modelo de bottom-up, de abajo para arriba, donde nosotros tratamos de caracterizar cuál sería la demanda que Paraguay podía requerir en términos energéticos de acuerdo a el ingreso masivo de industrias, dada una capacidad excedente de electricidad en el sector de generación. Entonces, en función a esa disponibilidad de energía, nosotros con el modelo de demanda que está en el último eslabón de la cadena, digamos, podemos nosotros establecer hasta cuánto tipo de industria podemos ingresar de acuerdo a ese excedente. Eso es lo que nos permite determinar cuántas cantidades de industria podrían ingresar, y de acuerdo a la complejidad de esas industrias en términos de generación de puestos de trabajo. ¿Cuántos empleos, por ejemplo, se pueden generar? En un periodo desde ahora mismo hasta 2040, Paraguay, utilizando todos los excedentes que posee Itaipú, podría generar aproximadamente 2 millones de puestos de trabajo, lo que en consecuencia generaría una cuadruplicación del Producto Interno Bruto. Para poder desarrollar eso necesitamos obviamente encaminar las obras de infraestructura que son necesarias para poder permitir el desarrollo de la industria, y por eso viene el segundo estudio, que es el estudio de la necesidad del banco que pueda fomentar ese tipo de inversiones. Yo les pido disculpas, pero vamos a hacer un breve paréntesis porque tenemos un contacto en vivo y en directo. Perla Silguero está frente a la justicia electoral. A ver qué está pasando, Perla, cuáles son las últimas novedades. Buenas noches, Roberto, a la audiencia de ABC TV. Aquí sigue la vigilia por parte de los adherentes que están a favor de Nicanor Duarte Frutos, en este caso de su juramento. Ellos van a estar aquí durante toda la noche y parte de la madrugada porque hace instantes Nicanor Duarte Frutos ha tuiteado que ya ha terminado su escrito de amparo, que mañana a primeras horas lo va a presentar aquí en el TSJE. Los manifestantes se encuentran sobre la calle Santa Cruz de la Sierra, al costado mismo del TSJE, manifestándose, y como mencionaba, ellos van a seguir aquí, van a hacer una vigilia hasta que se presente el amparo, Roberto. ¿Cuánta gente aproximadamente, Perla, están en el lugar? Alrededor de 50 personas, Roberto. Según indicaban, varias personas están viniendo de la zona del interior del país para sumarse a esta vigilia, solicitando el juramento de Nicanor Duarte Frutos, Roberto. Bueno, Perla, muchas gracias por la información y por supuesto estamos atentos por si surge alguna novedad allí en ese lugar. Bueno, así estábamos con este contacto en vivo y en directo, actualizando un poco la información del día de hoy. Yo quiero preguntarle a Gerardo si, con respecto a lo que se está planteando en este documento, ¿ustedes lo han estudiado ya con autoridades nacionales? ¿Hubo algún tipo de percepción, de atención, de interés de parte de las autoridades respecto a esto, tanto los que están saliendo como los que se vienen? Te diría que sí, Roberto. Con los que están saliendo estuvimos trabajando de cerca durante el proceso de formulación de la política energética Paraguay 2040, la política energética actual y vigente en el país. Y también tuvimos un acercamiento ya con ciertas autoridades entrantes, a los cuales tuvimos oportunidad de presentarles de manera resumida esto que estamos proponiendo, y te puedo comentar de que la receptividad que tuvimos hasta ahora en todos los ámbitos donde estuvimos presentando estos trabajos y estos hallazgos ha sido bastante buena. ¿Cuál les parece a ustedes que tiene que ser el papel de la sociedad en estos años? ¿Cómo podemos los ciudadanos que no vamos a estar presentes en esa mesa de negociación asegurarnos de que
efectivamente nuestros representantes velen por el mejor provecho de esa renegociación. Yo creo, Paula, que ese es el quid de la cuestión. Una de las cosas que nosotros siempre repetimos cuando tenemos oportunidad de presentar estos resultados es que de aquí al 2023 el Paraguay va a enfrentar dos negociaciones históricas. Dos negociaciones que pueden llegar a cambiar la historia de nuestro país. La segunda negociación, que es probablemente la que tenga más prensa, es la que vamos a tener con Brasil. La primera negociación es la negociación que vamos a tener con nosotros mismos. Para elegir a los negociadores. No necesariamente. Nosotros estamos convencidos que para que la segunda negociación salga bien, nosotros tenemos que ser capaces de construir un acuerdo social, un pacto social de cómo destinar esos recursos y ser capaces de construir entre todos de manera participativa y conjunta en función de los intereses del país, una visión del país que queremos, del Paraguay del 2040 que queremos. Si no somos capaces de soñar de manera mancomunada en ese Paraguay del 2040, próspero y desarrollado, un país diferente, y construir nuestras posiciones para el 2023 en función de esos intereses, yo creo que va a ser muy difícil que sea lo que sea que se consiga en el 2023 sea realmente el despegue que necesitamos para nuestro país. ¿Y cómo debería estar integrada esa mesa negociadora? Porque tuvimos, por ejemplo, un acuerdo el año pasado en la entidad binacional de Yacyretá. Yo sé que ustedes no se ocupan de la EBI, sino de Itaipú, pero en este momento nuestro canciller está siendo acusado de entreguista, por ejemplo, y se considera incluso denunciarlo ante la justicia penal. Para que esa mesa negociadora por Paraguay no esté conformada solamente por políticos, ¿quiénes más deberían estar ahí? Yo creo que esa mesa negociadora tiene que estar conformada, más que nombres, te voy a decir cualidades: patriotismo, capacidad de trabajar en equipo, capacidad de comunicación. Conocimiento técnico. El conocimiento técnico también es importante, pero si uno puede trabajar en equipo, tiene capacidad de comunicación y tiene apertura para construir posiciones en función de intereses comunes, eso hasta inclusive puede ser secundario. Y sobre todo liderazgo. Necesitamos construir liderazgos positivos que nos inspiren. Hace rato necesitamos, Roberto, Paula, un líder que nos inspire, un líder que nos invite a soñar en un Paraguay diferente, en un Paraguay con oportunidad para su gente, en un Paraguay donde nuestros jóvenes pueden transformar su energía en desarrollo del país. Pero ¿cómo surge esto? ¿Tiene que ser el propio gobierno el que convoque a los diferentes territorios o son los sectores en diferentes estamentos que puedan reunirse y puedan forzar, digamos, la conformación de un equipo que responda a estas características que estás mencionando? La verdad que yo creo que eso, el aspecto formal definitivamente tiene que estar dirigido por el gobierno, porque el gobierno es el interlocutor de su par brasileño en Itaipú mismo. Pero como bien ABC lo pone en la página, en la tapa del diario, siempre Itaipú una causa nacional que nos involucra a todos. No, todos tenemos, yo creo, la potestad de poder encaminar esa negociación como a nosotros mejor nos parezca. Y yo creo que para eso es fundamental que se mejore los aspectos, primero que nada, que tienen que ver con la comunicación de qué es lo que se va a negociar en Itaipú y sobre todo qué es lo que perderíamos si es que nosotros no aprovechamos esa negociación en el 2023. Y para eso es importante el tema, o sea, uno de los temas que también estamos desarrollando en el GICE, que es un libro que vamos a lanzar próximamente, donde todos los estudios que estamos realizando respecto a este tema, enlazando desde cómo producimos, cómo transformar energía hasta cómo transformar desarrollo, nosotros proponemos para que pueda de alguna forma
echar luz sobre los distintos aspectos que están en juego y que pueda ayudar a formar ese consenso que nos pueda ayudar. Bueno, a los ingenieros Gerardo Blanco y Daniel Ríos queremos agradecerles la visita, muy interesante realmente. Por supuesto vamos a tener oportunidad de ir desarrollando este proyecto, este estudio que ustedes han presentado.